buenas tardes y vamos a retomar un poco el discurso donde concluíamos ayer, pero antes quizás convenga recordar, refrescar un poco todo lo que veíamos, un poco para posicionarnos, ¿no? Sobre todo de cara a seguir mejor todo este discurso, todo este acercamiento a este itinerario de búsqueda de la verdad, que como vamos viendo se va plasmando en ese anhelo, en ese deseo profundo de Wittgenstein por encontrarle un verdadero sentido a la vida y a la dignidad humana. Si recordáis, ayer os presentaba la vida o el panorama biográfico histórico de Wittgenstein en 4 grandes fases o 4 grandes momentos, ¿no? El primero marcado por su infancia, su juventud, caracterizado, decíamos, por ese judaísmo que constituye su religión materna, pero también por esa primera decisión que emerge en su adolescencia de dejar de abandonar la escuela, de abandonar la religión y de comenzar a plantearse el verdadero sentido de la vida. Un segundo momento que completa esa realidad, que en el fondo algo veíamos ayer cuando Wittgenstein se acerca a la universidad, pero sobre todo a partir de 1913, año en el que, como veíamos, cambia de universidad, y ese cambio de universidad va a suponer todo un proceso de cambio personal en Wittgenstein. Luego veremos una tercera etapa, ya como mujer convertida al catolicismo a partir de 1922, y finalmente su última etapa como carmelita descalza a partir de 1933 hasta su muerte en el campo de concentración de Auschwitz. Ayer pues prácticamente hablábamos algo de su infancia y sobre todo de algunos elementos que constituían su carácter, ¿no? Decíamos que es una mujer o una jovencita de una inteligencia muy extraordinaria que sin duda alguna se va a convertir en un elemento característico de toda su vida y de toda su trayectoria, que también tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el sentido de que tiene una voluntad de acero, aquello que se propone lo tiene que conseguir, ¿no? Y en ese sentido hablábamos también de un carácter ambicioso en su sentido positivo, ¿no? De ahí hablábamos un poco también de esa situación de crisis que le llega con la adolescencia, que le lleva a dejar la escuela, que le lleva a dejar también su religión materna, pero que sobre todo la posiciona frente al mundo de una manera, podríamos decir, autónoma y responsable, cuando comienza a plantearse cuál es el verdadero sentido de su vida y de su existencia, ¿no? Y que ella va a formular, recuerdan que ayer se lo decía, ¿no?, con esas palabras: estamos en el mundo para servir a la humanidad. Ese principio se va a convertir en gran medida como su religión, como aquello que va a motivar toda su búsqueda a lo largo de los años sucesivos de su vida, ¿no? Y es desde ahí, y esto me parece sumamente importante, decíamos, Wittgenstein va a tomar las grandes decisiones de su vida subsiguiente, ¿no? Sobre todo cuando decide ir a la universidad. La universidad para ella, decíamos, no es un espacio simplemente de realizar una profesión o hacer unos buenos estudios para ganarse luego bien la vida, sino sobre todo para llevar adelante respuestas a esos interrogantes, ¿no? Y Wittgenstein se plantea precisamente eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo inserirme en la sociedad en esa actitud de servicio si no es desde aquello que son mis capacidades y mis cualidades, ¿no? De ahí que la universidad para ella, os decía ayer, tenga ese sentido fundamental de una puerta abierta para buscar esa verdad.
Y de ahí emerge la motivación también por la elección de sus estudios, comentábamos ayer, ¿no? Y todo el resto de actividades que van a configurar un poco su vida y su trayectoria. Y dábamos inicio, y ahí es donde nos vamos a situar hoy, a una segunda etapa, yo diría que en gran medida la fundamental dentro de la trayectoria y de la vida de Edith Stein, y que tiene inicio fundamentalmente a partir de 1913, cuando decide cambiar de universidad, porque ve que su universidad ya no tiene nada que ofrecerle. Ha sido para ella un poco desilusión y fracaso sus estudios de psicología y sus estudios de filosofía, básicamente porque veía que por ahí no había posibilidad de dar una respuesta, no se estaba dando una respuesta a ese problema del hombre. Y atraída por la fenomenología, va a ir, decíamos, a la Universidad de Göttingen. Y aquí va a comenzar todo un proceso que es fundamental entender para comprender también el proceso evolutivo, personal y doctrinal de Edith Stein. Hablábamos ayer, si recuerdan, de una conversión intelectual, que va a suponer un posicionarse frente a la vida, frente a la realidad, frente a los acontecimientos, frente a los fenómenos, con una actitud de apertura mental, libre de prejuicios, libre de condicionantes, ¿no? Y que va a marcar sin duda el modo de, yo podría decir incluso, el modo de ser y de posicionarse Edith Stein en el mundo, ¿no? Una mujer que trata de ir realmente a la verdad esencial de los fenómenos y no dejarse condicionar ni por sus pensamientos, ni por sus conocimientos adquiridos, ni mucho menos por ningún tipo de ideologías, ¿no? Hablábamos de su crisis personal, que le va a poner en contacto fuertemente con su limitación humana y caer en la cuenta de que ella no puede darse a sí misma, podríamos decir, la solución a los problemas. Hablábamos también de la experiencia de la guerra, que sin duda alguna va a ser un detonante interior en Edith Stein fundamental de cara a continuar posteriormente con sus estudios y el desarrollo de toda una larga y amplia temática, ¿no?, de la búsqueda del hombre, ¿no? Hablábamos de esa crisis, de ese servicio en el hospital militar en territorio austriaco, un hospital de guerra, además dedicado a enfermedades infecciosas. Y sin embargo, Edith Stein ahí va a encontrar un espacio, sobre todo de planteamiento de preguntas y de problemas, que le van a urgir profundamente para tratar de resolver. Y ahí emerge, o a partir de ahí, una vez que concluye su servicio como voluntaria en la Cruz Roja y a la espera de que la pudieran llamar para prestar sus servicios en otro hospital, ella regresa a casa y concluye su trabajo o su tesis doctoral. Y el tema de su tesis doctoral lleva por título Sobre el problema de la empatía. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con todas estas preguntas que van surgiendo, van emergiendo como un problema fundamental en su vida y en su existencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la dignidad del ser humano? ¿Qué tiene que ver esto con el sentido de la vida? Pues en el fondo vamos a ver que lo tiene que ver todo. Porque si Edith Stein opta por estudiar el tema de la empatía, no lo hace solo como una preocupación científica, que ciertamente era una laguna dentro de los estudios del ámbito fenomenológico, incluso psicológico en aquella época, y ella quería llenar esa laguna, sino sobre todo porque se da cuenta que la actitud empática en el ser humano
es la actitud fundamental para que pueda haber relación entre personas, entre sujetos. Sin empatía no hay auténtica relación entre personas. Y de ahí van a emerger toda otra serie de cuestiones que van a aparecer con una fuerza increíble dentro de lo que va a ser el proceso de esta tesis de Edith Stein. Vamos a tratar aquí de ver algunos aspectos. No es un libro fácil, por si se animan a leerlo. No es un libro fácil porque ciertamente Edith Stein, cuando escribe, y escribe como científica, hace uso preciso, exacto, de todo lo que es el lenguaje científico correspondiente. Y cuando Edith Stein estudia la empatía, ciertamente lo hace desde la fenomenología, pero además desde un análisis muy minucioso de lo que es todo el proceso empático en el ser humano. De tal manera que no es un libro de lectura, sino realmente un libro de estudio, pero con una riqueza increíble. Aquí voy a poner en evidencia solo algunos aspectos que creo que nos ayudan a entender también cuál es la actitud que se va forjando en Edith Stein junto con todo este proceso anterior que hemos ido viendo y hemos ido señalando. Y ciertamente lo primero que se plantea, ¿qué es la empatía? Y podemos usar palabras muy precisas. Podríamos hablar de aprehensión vivencial, pero igual entonces nadie lo entiende. La empatía, en el fondo, como sabemos muy bien, podría ser, en parte, no del todo preciso, el colocarnos en los zapatos del otro. Pero veremos que es mucho más la empatía, tratando de definirlo de alguna manera, que se haga comprensible. Tendríamos que hablar de la empatía como una manera de conocer al otro de una manera vivencial, es decir, desde la vida, como persona. Y como persona es la clave. Porque conocemos a mucha gente, conocemos a muchos sujetos o individuos que pasan a nuestro lado, que viven o conviven con nosotros, pero realmente los conocemos como personas. Es ahí donde está el problema y donde se plantea el verdadero sentido y significado de la empatía. Porque no es simplemente conocer que este es fulanito, que este es menganito, que este es médico, que este es arquitecto, que este no. Esos son datos externos, accidentales. La empatía propone o propugna el conocimiento desde lo que el otro es como persona, es decir, en su experiencia y en su manera de experienciar la vida. Por eso os decía antes, ponernos en los zapatos del otro. Es aprender a reconocer al otro en lo que verdaderamente es. Y eso es comenzar a reconocer al otro como persona. Mientras tanto, el otro es un objeto que dibujamos, que desciframos, que definimos, que calificamos de alguna manera. Pero mientras no viene el reconocimiento como persona del otro, no es un acto empático. Aparte de las consecuencias que esto tiene, ya no solo desde el punto de vista cognoscitivo de la persona humana, sino desde el punto de vista ético, moral y evangélico, donde se nos invita a amar al enemigo. Y amar al enemigo es reconocerlo como persona. Y en este sentido veremos cómo la empatía es el fundamento y la base antropológica para el amor y para el auténtico amor. ¿Qué implica la empatía como proceso?
tratando un poco de describirlo muy brevemente, ¿no? sin pretender agotar el problema ni su significado. Empatizar con el otro, reconocer al otro como persona, comienza por sentir la situación del otro. Fijaos lo que digo, ¿no? Sentir. Es decir, no se trata simplemente de saber que el otro está sufriendo o no está sufriendo, o que el otro está alegre o no está alegre, sino percibir que en él hay una alegría que es suya, que es original, ¿no? Y por eso hablamos de sentir al otro en su vivencia. Normalmente cuando simpatizamos con alguien, pues, si ha tenido una desgracia, sufrimos, lloramos con él. Pero lloramos en él, nos alegramos en él, ahí es donde estaría la diferencia. ¿Por qué? Porque yo puedo sufrir por la misma razón que él está sufriendo, pero no estoy sufriendo en él, no estoy experimentando o abriéndome a lo que verdaderamente significa su sufrimiento, sino que me estoy centrando en mi sufrimiento. Y desde mi sufrimiento trato de percibir el sufrimiento del otro. La empatía exige un paso más. Exige prácticamente descubrir que en el otro hay un dolor, hay una alegría, hay un gozo. ¿Y qué es el gozo? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es alegría? El sentimiento que sea, es de él. Y él lo está viviendo de una manera única y especial. Yo puedo sentir alegría, pero mi alegría nunca será su alegría. Su alegría es del todo única. Fijaos que esta nitidez muchas veces en la vida no la percibimos, ¿no? Pero ahí es donde muchas veces está la clave para ser capaces o no ser capaces de comprender después al otro. Porque si yo me alegro simplemente porque él se alegra, centro la mirada en mi alegría. Pero se trata de centrar la mirada en su alegría o en su dolor o en su sufrimiento, que quizás no tiene ni las mismas causas, ni las mismas razones, ni los mismos porqués que la mía. Pero para yo poder entender su alegría o su dolor, tengo que abrirme a la experiencia que él está haciendo. Porque si no corro el riesgo de proyectar y entonces de no entender, que es lo que muchas veces nos pasa. Te comprendo muy bien, yo también he sufrido esto. Esa expresión que usamos muchas veces, sin embargo, corre el riesgo de no respetar la originalidad de la experiencia del otro. Y cuando son experiencias semejantes, pues podemos como entender, o creemos que entendemos, pero cuando se tratan de experiencias que o nunca hemos tenido, o que tienen fundamentos diferentes a los nuestros, entonces se nos complica muchas veces nuestra capacidad de comprensión del otro. Precisamente porque estamos centrando más la mirada no en su vivencia, sino en mi vivencia. Bueno, esto es un problema, como veis, complejo. Siento la situación del otro, siento al otro en su vivencia, me siento en la vivencia del otro y me descubro a mí mismo con mis y sus vivencias. Es decir, cuando dos estamos alegres, hay dos alegrías. La alegría del otro, que la vive,
desde su experiencia, que no tiene que ser igual que la mía, aunque sea semejante, y mi alegría. Y cuando yo, diríamos, me percato de que son dos experiencias diferentes, es cuando empiezo a reconocer al otro como persona, como un sujeto capaz de experimentar de una manera propia, original, única, podríamos decir, exclusiva. Eso me ayuda, y va a ser una de las consecuencias de este estudio de Edith Stein, me ayuda a percibir al otro como un ser único y exclusivo, y aprender a valorar al otro en su originalidad, y no simplemente en que sentimos cosas parecidas, ¿no? Sino en que el sentir el otro en sí conlleva una realidad y una vivencia. Comparto con el otro la vivencia suya y la propia, pero solo hay compartir cuando hay conciencia de identidad. Cuando no, no comparto, interpreto su alegría desde mi alegría y no le dejo a él que viva su propia alegría. Y se identifica y se valora el significado y sentido de la vivencia propia y del otro. Esto lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, o sea, tampoco es una realidad tan compleja, ¿no? Simplemente el propósito de Edith, haciendo este estudio, es sobre todo tratar de descubrir y de comprender qué aporta realmente a la vida de la persona el acto empático cuando realmente lo realizamos. Y es muy curioso, y esto lo subrayo, ¿no?, que estudios neurológicos de estos últimos años han puesto en evidencia cómo el ejercicio de la empatía auténtica, crea en el cuerpo, en el organismo, una hormona que se llama oxitocina, que la llaman la hormona de la felicidad. O sea, como el ejercicio de una actividad que le pertenece al ser humano en cuanto ser humano, y que ciertamente va a fundamentar luego lo que es el verdadero sentido del amor, del amar, ¿no?, genera toda una serie de consecuencias de bienestar biológico, no simplemente ético o moral, como a veces pensamos, ¿no? Este es un dato que me parece, muy interesante, porque Edith Stein ya descubre que aquello que realmente fundamenta la auténtica sociedad humana, las auténticas relaciones entre personas, lo que nos puede ayudar a superar y a vencer todas las problemáticas ideológicas y separacionistas de unos con otros, es precisamente el ejercicio de la empatía. Y que nos eduquemos y cultivemos esta actitud de la empatía, que fijaos, no es un mandato moral, es una capacidad humana inherente al ser humano, y por tanto como capacidad necesita de ejercicio, necesita de estímulos, necesita de realización. Damos un paso más, tratando de comprender todavía un poco mejor todo lo que implica y significa la empatía en la perspectiva de Edith Stein. Ella nos va a presentar una serie de líneas maestras y luego vamos a tratar de ver qué significa la empatía en cuanto acto del conocimiento humano. Por un lado, para Edith Stein, la empatía se constituye en la actitud fundamental, o debería constituirse en la actitud fundamental del ser humano.
por diversos motivos, como veremos también después, ¿no? Porque en la medida en que yo me posiciono frente al otro como persona, no solo aprendo a conocer al otro, sino que aprendo a conocerme a mí mismo. De tal manera que emerge esa dimensión profunda relacional del ser humano. El ser humano es persona en la relación. Si el ser humano existiera solo, nunca llegaría a conocerse, nunca llegaría a realizarse como persona. Se realizaría como ente biológico, pero no como persona. Porque solo en la relación, en la apertura al otro, en la acogida del otro, empieza, diríamos, ese dinamismo y ese mecanismo del conocimiento. ¿Qué es lo que pasa en la relación madre-hijo desde que el hijo nace? Hasta que el hijo se comienza a identificar como un ente separado. Pasa un tiempo, es todo un proceso, es todo un camino. Y hasta que comienza a entender en el conocer a la madre o en el conocer al padre, también empieza a comprenderse o a comprenderse a sí mismo. En este sentido, la comunicación humana solo es posible en base a la empatía. Y fíjense que digo comunicación humana, porque hay muchas maneras de comunicación, ¿no? Comunicación humana implica apertura necesariamente a lo que el otro me está transmitiendo y comunicando. Implica actitud empática para que yo pueda dejar que el otro se manifieste en lo que es su vida, en lo que es su experiencia y en lo que él me quiere decir, no en lo que yo quiero o creo que él me quiere decir. Y fíjense cómo es tan fundamental esto en el simple acto de la comunicación cotidiana, ¿no? O sea, realmente la comunicación implica que yo esté abierto a escuchar al otro, no simplemente a dejar que hable, sino a escucharle, es decir, a tratar de entender cuál es la experiencia que alimente, que sostiene lo que el otro me quiere comunicar. Y lo mismo mi perspectiva frente al otro, ¿no? Yo tendré también o yo podré ser entendido y podré ser acogido en la medida en que el otro se abra en esa actitud empática frente a mí. De otra manera, ese diálogo no funciona. Se habla, pero no hay comunicación. Porque fíjense, la comunicación es, en el fondo, transferir algo de mí hacia el otro. Pero para que eso se realice, el otro tiene que acoger aquello que yo comunico, o que yo estoy compartiendo. Comunicación, que hace referencia también a comunión. Y aquí va a emerger algo para Edith Stein fundamental, que para ella va a ser, sin duda alguna, una piedra angular en todo este camino y en todo este proceso de búsqueda de la verdad, ¿no? Que el mismo estudio de la empatía, de cómo acontece la empatía, le va a llevar a Edith Stein a comprender, en cierta medida, qué es o quién es el ser humano. Ese ser que hemos definido como animal racional, para Edith Stein se va a presentar como un ser espiritual y libre. Y por eso lo que va a caracterizar a la persona, al ser persona, es
es nuestra capacidad de apertura y nuestra capacidad de trascendencia. Fíjense que lo está escribiendo una joven no creyente. ¿Qué significa esto para Edith Stein? Hablar de que somos seres trascendentes para Edith Stein, o hablar de que somos seres espirituales, en el fondo sería lo mismo, ¿no? Es hablar de que todo acto auténticamente humano es un acto espiritual. Fíjense, normalmente hablamos de actos espirituales cuando hacemos una oración, hacemos una plegaria o cosas por el estilo. Y sin embargo viene Edith Stein y desde este estudio de la empatía nos viene diciendo que todo acto auténticamente humano es un acto espiritual. Y eso lo observamos con mucha claridad. Por ejemplo, ustedes ahora me están mirando y me están escuchando. Están realizando un acto espiritual, porque están saliendo de sí mismos para prestar atención a lo que yo estoy diciendo. Están fuera de sí en este momento. Cuando yo estoy hablando, estoy dirigiéndome a alguien, estoy saliendo de mí, no solo con la voz, sino con la mirada, los gestos, la intención, el tratar de percibir si se entiende, si no se entiende, etcétera, etcétera. Pero es que hasta los actos más sencillos y cotidianos que hacemos, si son auténticamente humanos, son actos espirituales. Cuando uno está cocinando, por ejemplo, no está pensando simplemente en llenar el estómago, sino en a ver cómo queda más sabroso, qué le puede gustar más, cómo puedo prepararlo mejor. En ese acto uno está saliendo de sí hacia el plato que está preparando. Y si hablamos de la razón, del raciocinio o de cualquier acto característicamente humano, es en el fondo un acto espiritual que nos trasciende. Cuando contemplamos un atardecer, cuando contemplamos el mar, estamos saliendo de nosotros, estamos abriéndonos, estamos potenciando esa dimensión espiritual que nos define. Digo que esto para Edith Stein va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque esto le abre a una perspectiva diferente de comprensión del ser humano. Porque normalmente en muchas corrientes ideológicas o el hombre se agota en que es un ser material, bien sea para producir o bien sea para consumir, o se agota o se le suma, bueno, el que puede ser un ser religioso. Pero es que en esta perspectiva antropológica, lo religioso, lo material, todo va unido y no se puede separar. Y anular al hombre su dimensión espiritual es no entender al hombre o no dejarle desarrollarse. Porque lo espiritual no es solo lo que designamos como religión, sino en definitiva todo lo que nos hace auténticamente humanos. Esto ciertamente para una mujer como Edith Stein, tan preocupada por entender la razón del ser, del vivir, la comprensión de la persona humana, pues va a tener unas consecuencias muy importantes, ¿no? Y sobre todo que le abren a una perspectiva muy diferente de cómo entender al ser humano y de ver que realmente aquello que ella intuía no era una paradoja, sino que emerge de la misma realidad experiencial.
No necesitamos ni hacer grandes elucubraciones, ni teológicas, ni filosóficas, ni científicas, para percibir que realmente todos nuestros actos adquieren sentido y valor cuando son actos espirituales. Lo que decíamos antes, hasta el simple cocinar o el simple barrer, cuando adquieren valor y sentido, cuando se convierten en realizadores de la persona humana, cuando le hacen ganar mucho dinero o cuando son manifestación de una vida que fluye hacia afuera. Son elementos, como digo, que emergen de esta dimensión, pero que van proyectando, ¿no?, en esta comprensión o en este camino que va haciendo Edith Stein, todo un modo de entender y de comprender la vida, ¿no?, y su posicionarse frente a la vida, ¿no? Ahí pongo también la palabra proceso, porque estamos hablando no de un don innato o de una gracia que nos tiene que dar el Espíritu Santo, sino de una capacidad humana. Es decir, que necesita de un camino, de un aprendizaje, de un proceso, como la inteligencia, como la razón, como los sentimientos. Todo necesita en la vida ser orientado, ser educado, ser potenciado, ¿no?, para que, diríamos, vivamos esas dimensiones en su concepción o en su sentido más auténtico y más profundo, ¿no? Y por eso Edith Stein, cuando habla de empatía, habla de un acto del conocimiento humano. ¿Qué significa esto? Que se pone el acento en la conciencia, pero no la conciencia entendida en clave moral, sino la conciencia como hacerme consciente, ¿no?, ser consciente de que yo puedo, ser consciente de que existe en mí esa facultad, esa capacidad para que yo pueda potenciarla. Si yo no soy consciente, difícilmente puedo potenciar algo que esté presente en mí, ¿no? Al mismo tiempo, en cuanto a apertura a la realidad del otro, la empatía facilita y favorece y hace posible que la experiencia del otro se transforme en experiencia también del yo. Es decir, el otro me enriquece, pero me enriquece no porque sea mi amigo o me caiga muy bien, sino porque me ofrece una perspectiva diferente, que es solo única de él, de lo que significa la vida, de lo que significa la alegría, de lo que significa el dolor. Es decir, si yo estoy atento a la experiencia del otro, su experiencia me enriquece, porque me ofrece una tonalidad diferente de aquello que yo experimento y de aquello que yo vivo, y que podrá ser muy semejante, pero nunca será igual. Y el no ser igual no es una amenaza, como muchas veces se percibe, ¿no? Lo diferente es una amenaza. No, lo diferente desde la empatía es un enriquecimiento. Porque lo diferente me abre a un nuevo horizonte de experiencias que yo no tengo y que yo nunca tendré. Fíjense todo lo que va emergiendo de acá y cómo el análisis de esta capacidad humana ya comienza a poner en evidencia la gran dignidad del ser humano.
que si es percibido en su verdad desde la objetividad sin prejuicios, ya comienza a emerger como un valor, y un valor incalculable. ¿Por qué? Porque es único. Fíjense, esto estamos hablando desde un plano, podríamos decir, laical, secular. Pero pongámosle el Evangelio al lado, si queremos. Y entonces veríamos que lo que el Evangelio viene a decirnos es que potenciemos aquello que ya somos. No nos pone un peso moral sobre las espaldas, sino que nos orienta para que realicemos la potencialidad de aquello que constituye la realidad del ser humano. Un ser empático, llamado a la empatía, porque en la empatía descubrimos el valor del otro. Me descubro a mí mismo, me enriquezco a mí mismo. Se ensancha, diríamos, el panorama de mi experiencia. Y no solo de mi experiencia, ¿no? Sino, como dirá también Einstein, la empatía funda todo acto de conocimiento. O sea, el conocer, el verdadero conocer, implica necesariamente que yo me tengo que abrir al otro, aunque sea una célula, aunque sea un neutrón, o aunque sea una bacteria. Si yo quiero saber la verdad de una bacteria, la verdad escondida, no visible, podríamos decir, que investiga la ciencia, ¿yo qué tengo que hacer? Quitar mis prejuicios y abrirme a lo que está ahí aconteciendo. El científico no inventa nada, descubre algo que está presente. Lo decíamos ayer, desde esa actitud fenomenológica, ¿no?, que implica un salir de sí para encontrar la verdad que está ahí presente. Es decir, el científico en el fondo está haciendo un acto espiritual constante, si es buen científico. ¿Por qué? Porque está buscando la verdad que se encuentra en lo que es el objeto de su estudio. Y eso lo podrá encontrar solo si sale de sí. Por eso todo acto de conocimiento implica necesariamente esa actitud de apertura, de empatía, de no enjuiciar las cosas desde mis parámetros, sino desde la observación. Y eso ciertamente fundamenta también toda esa realidad, ¿no? Y al mismo tiempo algo que ya hemos insinuado, ¿no?, que aquí vuelvo a subrayar, ¿no? La empatía justifica la comunicación entre sujetos, es decir, entre personas, no entre objetos, sino entre personas que tienen su entidad, porque para Einstein ser persona significa tener una vivencia propia, única, exclusiva de la realidad, que no puede tener nadie por mí, sino que tengo que hacer yo mismo. Pero eso no me aísla, eso me hace a mí necesario e imprescindible para los demás. Porque sin mi experiencia, sin mi ser persona, diríamos, la globalidad de la comprensión del mundo quedaría deficiente. Fíjense las consecuencias, ¿no?, de todo esto, y estamos hablando, como decía desde el inicio, desde una perspectiva simplemente antropológica, que ya pone de relieve el gran valor y la gran dignidad de cada
cada ser humano, más allá de los parámetros sociopolíticos, ¿no? En la entidad de lo que cada individuo es o cada individuo somos, ¿no? Y que ciertamente a Edith Stein no la va a dejar en paz, porque esto da ciertas respuestas, pero no resuelve los interrogantes. Nos dice algo más de lo que somos, de lo que es nuestra dignidad, de lo que es el sentido de la vida del ser humano, pero no resuelve la totalidad o el fundamento. Por un simple hecho que menciono ahora y luego seguiremos, ¿no? Lo que es único, lo que es exclusivo, de por sí ya tiene un valor eterno. De tal manera que la dimensión de eternidad está inscrita en el propio ser de la persona. Pero eso no lo resuelve la antropología ni la biología. Permanecen preguntas abiertas. Esa exclusividad que convierten a cada individuo, a cada uno de nosotros en un valor infinito, podríamos decir, necesita ser preservado para la eternidad en su ser valor infinito. Es decir, respuestas, pero que abren nuevos interrogantes, nuevas preguntas que seguirán siendo, ¿no?, el motor de búsqueda de Edith Stein. Bueno, si os parece, vamos a ahora descansar un rato, que este tema es intenso, denso, y luego continuamos.